Hola, buenas. Vamos a ver otra clase más de este curso teórico práctico de vías venosas centrales, hands-on, realizado con la Asociación Uruguaya de Anatomía y la Cátedra del Departamento de Anatomía. Hoy el tema que vamos a ver es el tema de las vías venosas centrales guiadas por ecografía. La vía venosa central ecoguiada, debemos decir que en Estados Unidos es una maniobra muy frecuente también como lo es acá, estimándose en unas 5 millones de accesos venosos centrales por año realizados en Estados Unidos. Las indicaciones, como ya saben ustedes, son múltiples, y destacando que los sitios de acceso a la vía venosa central son principalmente a nivel del cuello, para la vena subclavia y la yugular interna, o también eventualmente la axilar, y a nivel femoral, siendo la vena yugular interna derecha el abordaje más frecuente, seguido de la vía subclavia. Destacamos algunos conocimientos anatómicos que ya tienen, y si bien basados en la técnica anatómica nosotros nos dábamos principalmente guiados por los reperes para hacer la vía venosa central, la ecografía ha revolucionado la forma de hacer la vía venosa central, haciéndola más segura. Nosotros previamente habíamos hablado de las técnicas de punción basado en referencias o reperes anatómicos, teniendo en cuenta el esternocleidomastoideo, su haz externar, su haz clavicular, la articulación esternocondroclavicular. Esa es la técnica clásica, y a nivel del cuello, como vemos, la vena yugular interna puede presentar diferentes técnicas descritas por diferentes autores, como hemos visto, y tanto con un abordaje anterior o posterior. Asimismo, para la vena subclavia, si se aborda por encima o por debajo de la clavícula y en un sector más interno y externo, y siendo la femoral la que menos variantes técnicas podemos tener. Destacando que la frecuencia de complicaciones para la técnica guiada por reperes es variable y depende del lugar donde se intente la inserción o la punción venosa, la experiencia de quien la va a realizar, las variantes anatómicas que pueda tener el paciente, así como su biotipo, sobre todo la obesidad que dificulta mucho, y las condiciones clínicas del mismo, sobre todo cuando están muy hipovolémicos. Destacando que eventualmente puede llegar hasta tasa de falla de la canulación hasta un 20%, y esto directamente está relacionado con quien realiza la vía venosa central y su experiencia. En relación a las técnicas con ecografía, destacamos que existen dos tipos de variantes técnicas. Una que es la técnica estática, en la cual primero hacemos una primera exploración ecográfica del cuello, en el cual valoramos la vena, sus relaciones, las características, su ubicación, y topografiamos ahí el sitio de punción, la distancia y el trayecto eventual en el cual nos vamos a hacer nosotros un mapa en nuestra cabeza, para luego hacer una técnica de punción guiada por los reperes anatómicos, pero sabiendo con mayor precisión dónde vamos a encontrar la vena, ya que las técnicas anatómicas solamente, puramente de referencias anatómicas, nos basamos en lo que habitualmente es la anatomía del cuerpo humano. En cambio, con una técnica estática, con nosotros al mirar con el ecógrafo nada más, ya podemos estar ubicando la vena, incluso marcando su trayecto con un dry pen. Y finalmente, la otra técnica que hay guiada con ecografía es la técnica ecoguiada en tiempo real, en el cual con una mano tomamos el ecógrafo y la otra mano, con la aguja, vamos a ir viendo cómo la aguja ingresa en la vena que queremos puncionar en tiempo real, porque estamos a la vez que puncionándolo, mirándolo con ecografía. Y esta es la más segura de todas, si bien tiene sus dificultades a la hora de realizar la técnica. ¿Cuáles son los principios básicos de la punción ecoguiada? Bueno, en principio que debemos tener un transductor, un ecógrafo que sea el que se requiere, con una sonda plana de alta frecuencia. Debemos de tener una funda estéril para cubrir el transductor y evitar así la infección de la zona de punción, con lo cual nos va a dar una eventual infección profunda, sobre todo una flebitis de una vena grande del organismo. Después, tener todos los materiales de asepsia en forma adecuada, y un ayudante tiene que estar siempre externo para poder alcanzar las cosas. ¿Qué ventajas tiene? Y bueno, valora en tiempo real la permeabilidad de la vena. Esto es muy importante porque muchas veces podemos estar haciendo la punción guiada por reperes, pero no sabemos si este paciente la vena está presente, si es permeable o no. Y con la ecografía nosotros vamos a valorar en tiempo real la permeabilidad de la misma. Perdón.
Vamos a ver el diámetro, la dirección, el trayecto, la relación que tiene con otras estructuras y si hay alguna alteración anatómica. También los cambios que puede presentar la relación de la vena yugular interna y la carótida con los cambios de posición de la cabeza, sobre todo con la hiperextensión o la rotación hacia un lado y otro. Y nos va a dar una idea de la anatomía vascular y cuál es la superposición de la carótida sobre la yugular, lo cual se puede incrementar con la rotación de cuello, como ustedes ya podrán ver en las actividades prácticas. Vamos a poder ver también la visualización de la aguja en tiempo real durante el procedimiento, con lo cual estamos siguiendo la cateterización de la vena, la punción y posterior cateterización de la vena. Y esto va a depender un poco del tipo de aguja y el diámetro, y si estas son ecorrestringentes o no. Y eso depende de la superficie de reflexión que pueda tener la aguja. Debemos de tener también el set de Seldinger, que muchas veces no solo vemos la aguja, sino que eventualmente, dependiendo de la guía, también podemos ver la introducción de la guía dentro de la vena. También nos podemos ver cuál va a ser el mejor ángulo de punción, y el ángulo de punción agudo nos va a permitir ver un trayecto de la aguja en un mayor tiempo, sobre todo cuando estamos haciendo la ecografía en el mismo plano que el eje venoso. El procedimiento debemos de tener en cuenta las 4 P. Lo primero, un pre-scan, es decir, una ecografía antes de empezar nada, con el paciente ya en posición. Le vamos a hacer una pequeña ecografía de exploratoria, con lo cual nos va a permitir identificar los vasos y las estructuras que están relacionadas, para tener ya una idea y en nuestra cabeza ir haciéndonos el mapa de ruta de dónde vamos a hacer la punción y hacia dónde vamos a ir a dirigir la aguja. La segunda P es la preparación del paciente, los materiales, el ayudante. Tenemos que asegurarnos de que esté todo lo que necesitamos ahí. El ayudante en todo momento tiene que estar con nosotros y no puede ser que en el momento que estemos haciendo la vía venosa central o lo llamen por otra cosa o falte algo y tenga que salir. O sea que primero que nada debemos asegurarnos todo esto. Para esto se utilizan en muchos lugares lo que son las checklists de verificación quirúrgica, en el cual nos hace la checklist de los materiales para la vía venosa central. Después vamos a ver si la punción, la tercera P es la punción, si la vamos a hacer en el sentido, en el eje transversal o en el eje longitudinal, es decir, en plano sobre la vena. Y finalmente el pasaje de la aguja bajo visión ecográfica para poder ver el momento en que se hace la canulación de la vena. Para la parte de la ecografía utilizamos un ecógrafo 2D, eventualmente la utilización del Doppler, color sobre todo, no es indispensable. Nosotros simplemente tenemos que ubicar la vena y eventualmente con la compresión nada más nosotros ya nos podemos estar dando cuenta si está permeable o no la vena. También debemos de tener en cuenta el catéter de vía venosa central que se va a emplazar y las condiciones de esterilidad que sean en todo momento. Vamos a ver algunos videos que son muy educativos. Estos son tomados todos de la página de www.sonosite.com, que es una marca grande de ecógrafos, sobre todo ecógrafos portátiles, y los traemos acá, dado que son muy educativos y nos permiten ver. Pueden visitar la página, permanentemente están subiendo nuevos videos ahí. Lo primero de todo, con el paciente en posición, determinar las estructuras anatómicas, el esternocleidomastoideo, como ven, el esternón, el hueco esternal, la clavícula, la articulación esternocostal, y ahí ven ese triángulo que se forma, en cuyo centro, entre los haces esternal y clavicular, vamos a tener en profundidad la topografía de los vasos yugular, la vena yugular interna y la carótida. Tal cual está ubicado en este esquema, se refería a esta zona, a este triángulo inferior. ¿Y por qué es importante topografiar esto? Y porque ahí es donde vamos a dirigir la vena mayoritariamente, la punción mayoritariamente. Y esta variación en la ubicación de la vena yugular interna es fundamental tenerla en cuenta cuando uno hace la técnica solamente guiada por reperes, porque muchas veces no encontramos la vena donde debería estar, y eso es porque la vena puede tener estas variaciones, y eso nos hace que accidentalmente puncionemos la arteria carótida en esos casos. Hecho que no sucede habitualmente si lo hacemos en forma ecoguiada, por supuesto. Sin lugar a dudas, lo primero que vemos es que esto es un traductor plano, como se dijo, y vamos a mirar la vena en lo que se llaman los dos ejes, el eje corto y el eje largo. Esto significa que cuando lo hacemos el transductor transversalmente, ubicamos
la línea del transductor en relación al eje vascular, la vena va a aparecer como un círculo. En cambio, cuando el transductor lo ubicamos a lo largo del cuello, es decir, a lo largo del eje yugulo-carotídeo, la vena va a aparecer como una banda oscura. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es importante para tener nociones de qué es lo que queremos ver y qué es lo que vamos a buscar ver. Es importante hacernos esto en la cabeza y ver que cuando nosotros ubicamos el traductor transversal, la imagen de los vasos va a ser aproximadamente circular para las venas, bien circular para las arterias. En cambio, cuando lo ponemos a lo largo de los vasos, ambos se van a ver así como una banda hipoecoica.